Bueno, lo que vamos a ir viendo con este tercer contractualista es que va a marcar unas diferencias con los otros dos anteriores muy distintas, muy marcadas, perdón, y que justamente vamos a ver que algunas nociones que él trabaja también la tenemos incorporadas nosotros en nuestra actualidad y en nuestro sentido común. Primero, una de las primeras diferencias que es importante es que él va a salir a contestar tanto a Hobbes como a Locke, pero él no es inglés, él es francés, ¿sí? Él es francés, pero va a ser de nacionalidad ginebreana, es decir, que los estados nacionales como lo conocemos ahora no existían, sino que él es de la ciudad de Ginebra, que ahora está en el Estado Nacional de Suiza. Por lo tanto, las nociones que va a tener en estados nacionales va a ser muy distinta a la que tenemos ahora, respecto a las fronteras, ¿sí? También va a sacar cualquier pensamiento religioso para sustentar las formas de gobierno. Todo lo que van a hacer los tres, que en estos los tres coinciden, es utilizar el pensamiento racional. Ya no el pensamiento religioso, sino el pensamiento que el hombre pueda convencer. Lo que va a pasar con este tercer pensador, que se llama Jean-Jacques Rousseau, es que él no se va a poner ni de la clase burguesa, ni de la clase justamente nobleza, ni tampoco por parte de un rey, sino que se va a poner de lo que él va a llamar lo popular. ¿Sí? ¿Qué era lo popular? Para él lo popular de las clases bajas. Es decir, en ese momento, tanto los campesinos como los proletariados, entre paréntesis, trabajadores, que empiezan a surgir en la Francia, en la Europa del siglo XVIII. ¿Sí? Aquellos marginados, aquellos que producen, aquellos que son mayoría, pero que no tienen el poder. Que no son representados por un rey, sino que no son representados por un parlamento de propietarios. Entonces lo que va a decir Rousseau es que justamente al ponerse del lado de las mayorías, al lado de lo popular, va a decir, a ver, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Va a coincidir justamente con Locke, es decir, el hombre es bueno por naturaleza, pero va a agregar otra cosa. El hombre es bueno por naturaleza y nace con derechos civiles y sociales. Es decir, ya no derecho a la propiedad, como decía Locke, sino que van a ser con derecho al trabajo, van a ser con el derecho a la vivienda, van a nacer con el derecho al ciudadano, es decir, poder ser elegido, poder ser representado por alguien. Es decir, van a ser con un conjunto de derechos que, si nosotros lo vemos, son la mayoría de los derechos que aparecen en nuestra Constitución en el artículo 14 bis. Va a decir que lo popular, la mayoría de las personas nacen con los mismos derechos que aquellos que tienen propiedad, que en aquellos que tienen nobleza, con aquellos que tienen mucho más dinero. El pobre y el rico nacen con los mismos derechos. Ahí rompe una cuestión Rousseau, y que por eso es tan polémico. Y que va a decir que tiene que hacer el Estado. El Estado no tiene que garantizar los derechos de propiedad ni los derechos de mi seguridad. ¿Por qué? Porque ya Rousseau, si nosotros lo vemos, se empieza a separar pensando que no es tan importante ni la seguridad del individuo, ni tampoco es tan importante la propiedad del individuo, sino los derechos políticos y sociales del conjunto, de la mayoría, de lo popular, del campesinado, del proletariado, ¿sí? Por lo tanto, es lo que va a decir que la forma de gobierno no tiene que ser una monarquía. ¿Por qué? Porque las monarquías van a romper justamente en decir que todos somos iguales ante la ley, todos somos con los mismos derechos. Si hay una monarquía, quiere decir que hay una persona, o un conjunto, o una familia, que tiene derechos particulares sobre los demás. Lo que Rousseau va a decir, no. Tanto el hijo de un príncipe, como el hijo de un campesino, como el hijo de un trabajador, como el hijo de un dueño de una fábrica, tienen los mismos derechos. Que por lo tanto es el Estado que tiene que garantizar que tanto en educación, en salud, en trabajo, en derechos políticos de poder votar y ser representado también, tenga lo mismo el empresario, el burgués, el rey, que el campesinado, que el trabajador. Por lo tanto, la forma que él va a
propiciar que sea la forma de gobierno es justamente la de una democracia republicana. ¿Qué quiere decir una democracia republicana? Una democracia quiere decir que yo puedo elegir un representante para que vote por mí y a la vez yo tenga el mismo derecho de que gente vote por mí para yo ser representante de los demás. Y lo que va a pasar con una república es que el poder no está marcado en una sola persona o en una persona y un parlamento, sino que el poder va a estar marcado por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué quiere decir? Que estos tres poderes están separados entre sí, son independientes y que tienen que representar sí o sí los tres poderes a las mayorías. Ejemplo, algo que es muy difícil que se cumpla en la actualidad: un juez no puede venir exclusivamente de una familia judicial, de que padre sea juez, que el abuelo sea juez, etcétera, 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 sino que aquel que nace del lugar más pobre y miserable de determinado territorio pueda tener las mismas oportunidades que el hijo del juez para ser juez. Eso debe garantizar el Estado. Lo que va a ser también una cuestión de Rousseau que va a diferenciarse de los demás, ya va a ser quién tiene el poder. En Hobbes, ¿quién tenía el poder? El poder lo tiene todo concentrado en el rey, porque justamente en Hobbes ese rey va a poder mantener la seguridad de todos. En Locke va a decir, el poder lo tiene el rey, sí, pero lo comparte justamente con los parlamentarios. Acá lo que va a decir Rousseau es que el poder no está en una persona, sino que el poder va a estar en lo que va a llamar en la voluntad popular, es decir, en la voluntad de la mayoría, en la voluntad del pueblo. Entonces, si un gobierno hace algo mal o no representa justamente los deseos de esa mayoría popular, es esta mayoría popular justamente la que las va a sacar del gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser representante de la voluntad del pueblo, es la voluntad del pueblo la que decide cómo se mantiene y cómo no se mantiene. Entonces, es el Estado que tiene que garantizar no los derechos individuales, sino lo que se mantenga y que se cumpla esa voluntad popular, esos deseos de las mayorías. Cuando esos deseos de las mayorías no se cumplen, ese gobierno no sirve, ese gobierno cayó, ese gobierno se fue. Lo que también va a marcar la diferencia de Rousseau es que mientras los demás, tanto Hobbes como Locke, se mantenían en la en mantener al individuo como centro, lo que va a mantener Rousseau como centro va a ser la sociedad en su conjunto. Y lo que vamos a ir viendo justamente, las influencias en la actualidad del pensamiento de Rousseau, se va a ver en todo lo que sea justamente socialismo, comunismo, anarquismo, se determinan sectores liberales que no se basan en el individuo sino en el colectivo, y en todo lo que van a ser anarquistas y todos los movimientos que piensen más en lo colectivo que en el individual.